comisión especial que designó el Senado para estudiar la creación de un nuevo código penal decidió ayer lunes rendir un informe favorable para su aprobación tal y como fue sancionado por la Cámara de Diputados el 30 de junio pasado. El senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, afirmó que la comisión tomó la decisión por mayoría tras realizar una reunión virtual debido a que su presidente, el senador por el Ceibo, Santiago Zorrilla, está afectado por el COVID-19. Hemos decidido hoy rendir un informe favorable a la aprobación del Código Penal para que sea discutido por el Pleno del Senado en su sesión del día de mañana, es decir, de hoy martes, dijo Genao a los periodistas. Sin embargo, uno de los miembros de la Comisión de Senadores, el representante de la provincia Santo Domingo, el señor Antonio Taveras, se mostró opuesto a la decisión de sus homólogos, de quienes, aseguró, obviaron cambios importantes al proyecto que sugirió la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. ¿Qué implica la aprobación de este Código Penal tal cual lo sancionaron los diputados? Vamos a hablar del tema a partir de la perspectiva legal con el destacado jurista, el doctor Félix Damián Olivares. Bienvenido, qué bueno tenerlo aquí en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas, es un placer. Yo entiendo que en el escenario de un congreso y en los trabajos de las comisiones existen diversas expresiones políticas, culturales, sociales, y es normal que existan debates y que exista divergencia, porque si no fuera así, no habría necesidad de tener una multiplicidad de representaciones y de voluntades. Con lo cual, eso es propio de la democracia, que haya debates, que haya disidencia, que haya criterios divergentes. Y en esa parte, yo como ciudadano entiendo que en el Congreso Nacional debe ser un mosaico de representación de las corrientes de opinión que están en la población. Y de hecho para eso sirven las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, para articular las demandas sociales. Sí, ayer el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, decía, mira, hay hasta incongruencias entre lo que plantea el Código Penal con lo que dice el Código Procesal, incluso penal. Dos figuras diferentes para que la gente entienda. A veces se confunden, pero son dos cosas totalmente diferentes. Hay incluso hasta penas por supuestas crímenes o delitos que se imponen, por ejemplo, a empresarios que violan ciertas cosas, que pagar $1 millón no le representa nada, sobre todo a grandes empresarios. Al contrario, si la solución es pagar $1 millón y seguir en eso, y dice, son de las cosas que hay que rectificar en el Código Penal, y que con esta situación van a pasar hacia la Cámara Baja, que hoy lo debía incluir en su agenda para analizar. Incluso se quejaba Antonio Taveras de que como que se habían burlado un poco de la comisión, quiere decir, de la magistrada Miriam Germán, que hizo recomendaciones puntuales al Código Penal para que pudiera fluir y pudiera tener salida, que lo necesitamos como ente importante para organizar la aplicación de justicia acá en el país, y no le hicieron ni caso. La tenían allí en el Zoom y no le hicieron caso a la señora. Hasta luego, terminó, hasta luego, papá. Y esto va así como va. Y se fue todo. Entonces, yo no sé cómo puede terminar el Código Penal, doctor. Vamos a ver. O sea, yo respeto y manifiesto mi profunda admiración, afecto incluso, del senador Antonio Taveras Guzmán. O sea, yo no osaría cuestionar desde el punto de vista de su posición como político, como ciudadano, con relación a ese aspecto. La discusión del trámite, yo no puedo, Dios me libre
de poder expresar una divergencia con relación a él o con relación a Farideh Raful Soriano, a quien admiro y aprecio de manera particular. Sin embargo, yo creo que hay que situar en su contexto la discusión del Código Penal. El Código Penal, que es una propuesta que empezó a formularse en el año de 1997, cuando una comisión designada por el presidente Leonel Fernández, que designó otras varias comisiones, empezó a trabajar en una propuesta de Código Penal. Allí estuvieron el profesor Artañán Pérez Méndez, José Lorenzo Fermín, Víctor José Castellanos, doña Dulce Cosme de Gonel. Todas estos juristas empezaron un trabajo y desde el año 2000 a esta parte, ha habido un verdadero vía crucis de Código Penal. En algunas oportunidades se ha aprobado el proyecto de ley y ha sido observado por el Poder Ejecutivo. La comunidad de juristas ha tenido la oportunidad de hacer sus aportes. Todos los sectores han tenido los espacios para hacer propuestas, pero aquí ha habido más ideología o más manifestación ideológica que aspectos técnicos. El aspecto técnico lo han trabajado en las comisiones y es válido decirlo que ahora finalmente la Cámara de Diputados, merced a un trabajo, hay que recordar cuando estuvo Demóstenes Martínez, que también trabajó mucho cuando estuvieron allí. Los diputados se han empeñado en ir depurando técnicamente y socialmente la propuesta de nuevo Código Penal, pero tenemos un vía crucis de más de 20 años, girando en falso, pero yo diría que finalmente en la Cámara de Diputados, con el presidente Alfredo Pacheco al frente de la comisión, donde hubo vistas públicas, donde hubo todo tipo de discusiones, han dado un producto. ¿Qué ocurre? Ese producto llegó al Senado de la República el día 6 de julio y la legislatura, que es extraordinaria por situación de la pandemia, por estar en estado de excepción, perime el 15 de agosto. Es decir, que el 15 de agosto, de no aprobarse la propuesta de la Cámara de Diputados, volveríamos a cero. Es decir, volveríamos a tener que empezar a discutir otra vez, de reintroducir el proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana en una de ambas cámaras y entonces empezar otra vez todas las discusiones. Es decir, que todas las horas de trabajo, persona y todos los esfuerzos se echan por la borda. Se irían por la borda, se echarían por la borda por algunos aspectos puntuales. La propuesta de la Procuraduría General de la República, y ellos mismos lo explicaron, que son cuestiones puntuales, se operó en el día de ayer. Sí. A pesar de que se habían tenido contactos previos, pero nunca se había formulado. ¿Por qué? Porque el mismo Ministerio Público no se había puesto de acuerdo sobre las observaciones que iban a hacer. Lo propio ocurre con el Gabinete de Atención a la Niñez y a la Adolescencia, el Ministerio de la Mujer, los diversos grupos representados en torno al debate de la interrupción del embarazo o el aborto y las eximentes o las tres causales. Todas esas discusiones se han mantenido a lo largo del tiempo y había de algún momento se tiene que tomar una decisión, tiene que zanjarse el conflicto, tiene que ponérsele un punto, digamos, de inflexión, un punto de quiebre a una discusión que viene girando como un pivot en falso. Doctor, hasta ahora... Eso yo lo digo, digamos, no como
lo digo como ciudadano, como simple ciudadano y sin querer cuestionar una posición u otra. Porque mis posiciones son válidas. Un código penal no es un asunto de la menor importancia, es una cuestión importante. Pero la posición que predominó es de que se apruebe tal como está y que en el periodo de vacación legal, que es de 1 año, si hubiere que hacerle alguna modificación puntual, que puede ser mínima pero significativa, se le haga. Cuestiones de estilo, cuestiones de la corrección política del lenguaje, por ejemplo, como no decir menor de edad, sino niños, niñas y adolescentes, la cuestión de género, la cuestión de no discriminación en base a la orientación sexual. Ese tipo de cosas son cosas que son discutibles, pero que bien, y fue la posición de la comisión, pudiera hacerse durante el periodo de vacación legal. Que resulta que la experiencia reciente no es ajena a ese tipo de situación, porque cuando se aprobó el Código Procesal Penal en el año 2002, se produjo la resolución 1920-2003, que fue en el periodo de vacación legal, que fueron las medidas anticipadas para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, donde la Suprema Corte de Justicia estaba alineándose y poniendo a todos los jueces en la lógica de la nueva normativa procesal penal. Lo mismo ocurrió con la ley de implementación y puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la 278-03, o la ley 78-03, iba en ese mismo orden. Es decir, que existe experiencia en ese ámbito. Lo mismo pasó a nivel policial, que se dictaron memorándums, reglamentos, etcétera, para adaptar el funcionamiento de la policía a la nueva normativa procesal penal. Es decir, que ese periodo se aprovecha incluso, o tiene necesariamente que aprovecharse para hacer estudios, diplomados, cambiar los pensum universitarios, etcétera, para entrenar o reentrenar a la comunidad jurídica y a los operadores en la nueva normativa penal.